Día 44 de la lectura de 1984 de George Orwell. Ay, la luz. La cordura no es estadística. Convencido de que la frase contenía una profunda sabiduría. Ahora, capítulo 10. Cuando despertó, tuvo la sensación de haber dormido mucho rato, pero una mirada al anticuado reloj le dijo que eran solo las 20:30. Adormilado se quedó un rato más en la cama. Luego oyó en el patio la acostumbrada tonadilla cantada a todo pulmón. Fue solo una ilusión sin esperanzas que pasó como un día de abril. Pero hay una mirada, una palabra y los sueños que despertaron me han robado el corazón. La bobalicona canción parecía haber conservado su popularidad, aún se oía por todas partes, había sobrevivido a la canción del odio. Julia se despertó al oírla, bostezó perezosa y se levantó. Tengo hambre, dijo, haré un poco de café. Demonios, el infernillo se ha apagado y el agua está fría. Cogió el infernillo y lo sacudió. No queda aceite. Seguro que el viejo Carrington nos dará un poco. Lo raro es que antes comprobé que estuviese lleno. Voy a vestirme, parece que ha refrescado. Winston también se levantó y se vistió. La voz cantó infatigable. Dicen que el tiempo lo cura todo, que siempre se puede olvidar, pero pasan los años, las lágrimas y las sonrisas aún hacen que se me encoja el corazón. Se asomó a la ventana mientras se ajustaba el cinturón del mono. El sol debía de haberse ocultado detrás de las casas porque el patio ya no estaba iluminado. Las losas estaban húmedas como si acabaran de fregarlas y el cielo estaba tan limpio y pálido como las chimeneas que también parecían recién lavado. Incansable, la mujer iba y venía tapándose y destapándose la boca, cantando y guardando silencio sin parar de colgar más y más pañales. A Winston le había gustado saber si se ganaba la vida lavando o si sencillamente era la esclava de 20 o 30 nietos. Julia fue a su lado. Juntos contemplaron con una especie de fascinación la fornida figura de abajo. Al mirar a la mujer en su pose característica, con los rollizos brazos alzados hacia la cuerda de tender y las poderosas nalgas de yegua, Winston reparó por vez primera en que era guapa. Nunca le había ocurrido que el cuerpo de una mujer de 50 años, hinchado por las muchas veces que había dado a luz hasta adquirir dimensiones monstruosas y tan endurecido por el trabajo que parecía un nabo demasiado maduro, pudiera ser hermoso, pero lo era. Y después de todo, ¿por qué no iba a hacerlo? Pensó, aquel cuerpo macizo con menos curvas que un bloque de granito y de piel áspera y roja comparado con el de una joven era como un escaramujo al lado de una rosa. ¿Por qué iba a ser el fruto inferior a la flor? Es guapa, murmuró, tiene unas caderas de 1 metro de anchura, dijo Julia. Es su estilo de belleza, respondió Winston. Rodeó la fina cintura de Julia con el brazo, de la cadera a la rodilla sus costados se rozaron. Ningún niño saldría de sus cuerpos. Era lo único que nunca podrían hacer. Solo de palabra y por medio de la imaginación podía transmitir aquel secreto. La mujer del patio carecía de imaginación, solo tenía brazos fuertes, un corazón afectuoso y un vientre fértil. Se preguntó cuántos niños habría traído al mundo, tal vez 15. Habrá tenido un momento de esplendor, tal vez un año de belleza como los del rosal silvestre, y luego se había hinchado como una fruta fertilizada, se había vuelto dura, tosca y rubicunda, y había dedicado 30 años de su vida a lavar, flotar, remendar, cocinar, barrer, limpiar, surcir, frotar y lavar, primero para los hijos y luego para los nietos. Pero seguía cantando. La mística reverencia que sintió por ella se mezcló con la apariencia del cielo pálido y sin nubes que se extendía más allá de la chimenea a una distancia interminable. Era curioso pensar que el cielo fuese igual para todos, en Eurasia y en Asia igual que allí, y la gente bajo el cielo también era muy parecida en todas partes, en todo el mundo. Cientos de miles de millones de personas como ella ignoraban la existencia de los demás, separados por muros de odio y mentiras, y sin embargo eran casi exactamente iguales. Gente que no había aprendido a pensar, pero que atesoraba en su corazón, su vientre y sus músculos la fuerza que algún día cambiaría por completo el mundo. Si se quedaba alguna esperanza estaba en los proles. Sin haber terminado de leer el libro, sabía que ese debía ser el mensaje final de Goldstein. El futuro pertenecía a los proles. Podía estar seguro de que cuando llegara ese momento no construirían un mundo tan ajeno a él. Winston Smith como el mundo del partido. Sí, porque al menos sería un mundo cuerdo, donde hay igualdad, puede haber cordura. Antes o después tomarán conciencia de su fuerza. Los flores eran inmortales, bastaba con ver a la valiente figura del patio para darse cuenta. Al final acabarían despertando, y hasta que ocurriera, aunque fuese dentro de 1 millar de años, seguirían vivos contra toda probabilidad, como los pájaros, transmitiendo de unos cuerpos a otros la vitalidad que el partido no compartía y que no podía erradicar. ¿Recuerdas?, preguntó, el zorzal que cantó para nosotros el primer día en el lindero del bosque. No cantó para nosotros, objetó Julia.
Cantaba porque le apetecía, ni siquiera eso, cantaba sin más. Los pájaros cantaban y los proles también, el partido no. En todo el mundo, en Londres, en Nueva York, en África y en Brasil, en las tierras prohibidas y misteriosas más allá de las fronteras de las calles de París y Berlín, en los pueblos de las interminables estepas rusas, en los bazares de China y Japón, en todas partes estaba esa figura maciza, invencible, monstruosamente transformada por el trabajo y por traer niños al mundo, trabajando desde el nacimiento a la muerte y que aún así seguía cantando. De aquellos poderosos vientres surgiría un día una raza de seres conscientes. Vosotros erais los muertos, el futuro era de ellos. Sin embargo, era posible participar de dicho futuro conservando viva la inteligencia, igual que ellos mantenían vivo el cuerpo y transmitiendo la doctrina de que 2 y 2 son 4, nosotros somos los muertos, observó, nosotros somos los muertos, repitió obediente Julia. Vosotros sois los muertos, dijo una férrea voz a sus espaldas. Se soltaron con un respingo. A Winston se le helaron las entrañas, vio el blanco de los ojos en torno a los iris de los ojos de Julia. Tu tez había adquirido un color amarillento lechoso, el colorete que llevaba en las mejillas destacaba como si no estuviera en contacto con la piel de debajo. Vosotros sois los muertos, repitió la voz férrea. Estaba detrás del cuadro, suspiró Julia. Estaba detrás del cuadro, dijo la voz. Quedaos exactamente donde estáis, no hagáis el menor movimiento hasta que os ordene. Había empezado por fin, no podían hacer nada, solo mirarse a los ojos. Ni siquiera se les ocurrió huir para salvar la vida, salir de aquella casa antes de que fuese demasiado tarde. Les pareció inconcebible desobedecer a la voz férrea de la pared. Se oyó un chasquido como si hubiesen soltado un pestillo y un ruido de cristales rotos. El cuadro había caído al suelo, dejando a la vista la telepantalla que había detrás. Ahora pueden vernos, dijo Julia. Ahora podemos veros, dijo la voz. Quedaos en el centro de la habitación, espalda con espalda, las manos en la nuca sin tocaros. No se tocaron, pero Winston creyó notar el temblor del cuerpo de Julia, o tal vez fuese solo el suyo. Se las arregló para impedir que le castañetearan los dientes, pero no pudo controlar sus rodillas. Abajo se oyeron las pisadas de unas botas dentro y fuera de la casa. El patio parecía lleno de gente, estaban arrastrando algo sobre las losas del suelo. La mujer había dejado de cantar. Se oyó un largo y ruidoso estrépito como si hubieran lanzado el barreño dando tumbos por el patio y luego una confusión de gritos de enfado que concluyeron con un chillido de dolor. La casa está rodeada, dijo Winston. La casa está rodeada, dijo la voz. Oyó a Julia que entrechocaba los dientes. Más vale que nos despidamos, dijo. Más vale que os despidáis, dijo la voz. Y luego otra voz muy distinta, fina y cultivada, que Winston tuvo la impresión de haber oído antes, añadió. Y a propósito, ya que viene a cuento, aquí tienes una bujía para alumbrarte y aquí un hacha para cortarte la cabeza. Algo golpeó contra la cama de espaldas de Winston. Había apoyado una escalera contra el cristal de la ventana y habían roto el marco. Estaba entrando por la ventana. Se oyeron más pisadas de botas en las escaleras de la casa. La habitación estaba llena de hombres musculosos que llevaban porras en la mano, uniformes negros y botas de suela metálica. Winston había dejado de temblar, ni siquiera movía los ojos, estaba concentrado en estarse quieto y no darle ninguna excusa para que le golpearan. Un hombre con mandíbula de boxeador cuya boca era poco más que una ranura se detuvo ante él y balanceó pensativo la porra entre el pulgar y el índice. Winston le miró a los ojos. La sensación de desnudez, con las manos en la nuca y el cuerpo y el rostro vulnerable, le resultó casi insoportable. El hombre sacó la punta blanquecina de la lengua, se lamió el sitio donde deberían haber estado los labios y pasó de largo. Se oyó un nuevo estrépito. Alguien había cogido el pisapapeles de cristal de la mesita y lo había hecho añicos contra la chimenea. El fragmento de coral, un minúsculo y frágil pedacito rosado como una flor de azúcar en un pastel, rodó sobre la alfombra. Qué pequeño, pensó Winston, qué pequeño había sido siempre. Se oyó un golpe y una boqueada a sus espaldas y recibió una violenta patada en el tobillo que a punto estuvo de hacerle perder el equilibrio. Uno de los hombres le había dado un puñetazo en la boca del estómago a Julia, que se había doblado como una regla de bolsillo. Estaba retorciéndose en el suelo sin aliento. Winston no osó mover la cabeza ni siquiera un milímetro, pero a veces el rostro lívido jadeante de la joven quedaba dentro de su ángulo de visión. A pesar del terror que sentía, era como si pudiese sentir el dolor en su propio cuerpo, un dolor terrible que no obstante era menos acuciante que los esfuerzos por recobrar el aliento. Winston lo conocía, un dolor terrible y agónico que aún no podía sufrir porque antes que nada era necesario respirar. Luego los dos de los hombres le levantaron por los hombros y las rodillas y se la llevaron de la habitación como si fuese un saco. Winston vislumbró su cara lívida y contraída, con los ojos cerrados y un poco de colorete en las mejillas, y ya no la vio más. Siguió inmóvil. Nadie le había golpeado aún. Uy, pues, para el 45.